Un helicóptero sobrevuela un bosque en la Sierra de Jalisco. Abajo, entre pinos y niebla, un hombre de 59 años respira con dificultad. No es una herida de bala lo único que lo está matando poco a poco desde hace años. Sus riñones ya no funcionan como deberían. Es el domingo 22 de febrero de 2026, y el narcotraficante más buscado del planeta está a punto de perder la partida que sostuvo durante casi 3 décadas. Se llama Nemesio Oseguera Cervantes. El mundo lo conoce como El Mencho, y en las próximas horas su nombre va a ocupar la portada de cada periódico en México y buena parte del mundo, no porque lo hayan capturado, sino porque va a morir camino a la Ciudad de México, dentro de ese mismo helicóptero, a causa de las heridas de un operativo que él nunca vio venir. Horas antes, nadie en el gobierno mexicano se atrevía a asegurar que este sería el día. Habían pasado casi 20 años de pistas falsas, operativos fallidos, informantes que desaparecían antes de poder declarar y refugios que se vaciaban apenas minutos antes de que llegaran las fuerzas federales. El Mencho tenía fama, incluso entre sus propios perseguidores, de tener un instinto casi sobrenatural para saber cuándo moverse. Por eso, cuando la inteligencia militar confirmó su ubicación exacta en un fraccionamiento campestre de Tapalpa, la orden fue actuar con el mayor sigilo posible, un solo error, una sola filtración, y el hombre más buscado del mundo desaparecería otra vez entre la sierra. Lo que hace de esta historia algo distinto a cualquier otra captura de un capo mexicano no es la magnitud del operativo, ni el despliegue militar, ni los 26 muertos que dejó aquel domingo en Tapalpa. Es que el hombre que logró evadir al Estado mexicano y a la inteligencia estadounidense durante casi 20 años, el hombre que construyó un cártel con presencia en más de 50 países, terminó siendo delatado por algo que ningún operativo militar podía prever: una visita de su pareja sentimental a la casa donde se escondía. Antes de contarte cómo cayó, necesitas entender quién era, porque el Mencho no nació siendo el hombre más peligroso de México. Nació en la pobreza, en un pueblo donde cultivar aguacates era literalmente lo único que había para hacer, y para entender cómo un campesino de Michoacán terminó al frente de una organización clasificada como terrorista por Estados Unidos, hay que retroceder casi 60 años hasta un pueblito que hoy nadie ubicaría en un mapa si no fuera por él. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, una pequeña localidad dentro del municipio de Aguililla, Michoacán. Aguililla no es un lugar cualquiera, está enclavado en la región conocida como Tierra Caliente, una zona montañosa que durante décadas ha servido como puerta de entrada hacia el interior del país para quienes se dedican al cultivo de droga. Hoy, irónicamente, ese mismo territorio terminaría bajo el control del cártel que él mismo fundaría. Su infancia no tuvo nada de excepcional, y eso es precisamente lo que la hace relevante para entender lo que vino después. Familia humilde, escuela primaria interrumpida, trabajo desde niño en los campos de cultivo. No hubo una vocación criminal precoz, ni un padrino que lo introdujera al narcotráfico desde la cuna. Hubo simplemente pobreza y la costumbre muy común en esa región de Michoacán de emigrar hacia Estados Unidos en busca de algo mejor. Así que en algún momento de los años 80, siendo apenas un joven, Nemesio cruzó la frontera de manera ilegal. No hay registros detallados de esa etapa de su vida, pero se sabe que fue detenido en territorio estadounidense y, con el tiempo, deportado de regreso a México. Fue un episodio menor, casi anecdótico, en la biografía de un hombre que todavía no era nadie, pero marcó su regreso a Jalisco, y ese regreso sí que cambiaría todo. De vuelta en México, Oseguera hizo algo que hoy resulta casi imposible de imaginar en alguien que terminaría siendo el narcotraficante más buscado del mundo. Se convirtió en policía. Trabajó como agente en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco. Fue breve, fue discreto y para algunos investigadores fue también el primer entrenamiento formal que tuvo en el manejo de armas y en la lógica operativa de las corporaciones de seguridad, un conocimiento que más tarde usaría en su contra. Piénsalo por un momento. El hombre que más tarde derribaría un helicóptero militar con lanzagranadas, el hombre que llegaría a encabezar una organización designada como terrorista por Estados Unidos, empezó su vida adulta usando el mismo uniforme que después dedicaría media vida a esquivar. No hay ironía más grande en toda esta historia que esa. Antes de ser el cazado, el Mencho fue, durante un tiempo breve, uno de los cazadores. Pero el uniforme no le duró. El verdadero llamado de Nemesio Oseguera no estaba en la ley. Estaba del otro lado y Jalisco en esos años ofrecía todas las conexiones necesarias para cruzar esa línea sin mucho esfuerzo. Cuando Oseguera dejó la policía, se reincorporó a un entorno que ya conocía de antes, el Círculo del Cártel del Milenio, una organización fundada por Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona.
que dominaba buena parte del narcotráfico en Jalisco desde los años 90. Ahí, Nemesio no llegó como líder. Llegó como vigilante de campos de aguacate y, poco después, como operador en el tráfico de marihuana y amapola. En esa década, el Cártel del Milenio estaba diversificando su negocio. De la marihuana tradicional pasaba a las drogas sintéticas y al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Nemesio viajó varias veces a territorio estadounidense para mover droga, y en ese ir y venir conoció a alguien que sería clave en el resto de su historia, Abigail González Valencia, alias el Queenie o el Cachetes, quien con el tiempo se convertiría en el líder de los Queenies, una organización familiar dedicada al lavado de dinero y las finanzas del narcotráfico. Esa conexión no era casualidad, y tampoco lo fue lo que ocurrió después. Nemesio se casó en 1996 con Rosalinda González Valencia, hermana de Abigail. Ese matrimonio no fue solo un asunto personal, fue, en la práctica, una fusión corporativa. Los Queenies aportaban la estructura financiera y las relaciones internacionales para el lavado de dinero. Oseguera aportaba la capacidad operativa y la disposición para la violencia. Juntos, formaban una maquinaria casi perfecta. Mientras tanto, Nemesio seguía escalando dentro del Cártel del Milenio, ahora bajo el ala de otro personaje relevante en la historia del narco mexicano, Ignacio Nacho Coronel Villarreal, un operador de peso del Cártel de Sinaloa con fuerte presencia en Jalisco. Junto a Eric Valencia Salazar, alias el 85, Oseguera empezó a transformar la estructura del Milenio desde adentro, ganándose fama de operador metódico, poco dado a la exposición pública y extremadamente cuidadoso con quien entraba a su círculo cercano. Esa misma cautela, curiosamente, sería la que lo mantendría con vida durante casi 3 décadas de persecución. Todavía faltaban años para que existiera el CJNG, pero las piezas ya estaban en su lugar. Una alianza matrimonial con una familia dedicada al lavado de dinero, un entrenamiento operativo aprendido dentro de la policía, y un mentor del Cártel de Sinaloa que le enseñaría cómo se maneja una organización a gran escala. El punto de quiebre llegó en 2010. Ese año, Ignacio Nacho Coronel murió en un operativo federal durante el gobierno de Felipe Calderón y casi al mismo tiempo cayó Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, entonces líder del Cártel del Milenio. De un día para otro, la organización se quedó sin cabeza. Lo que sigue es un patrón que ya conoces si has visto otros episodios de este canal. Cuando un cártel pierde a su líder, no desaparece, se fragmenta. Y de esa fragmentación nacen guerras. El Cártel del Milenio se dividió en 2 facciones enfrentadas, los Torcidos, liderados por Nemesio Oseguera y respaldados por la familia González Valencia, y la Resistencia, encabezada por Ramiro Pozos González, alias El Molca. La disputa no era solo por territorio, era por quién heredaba el negocio completo. Los Torcidos ganaron esa guerra interna, apoyados por la estructura financiera de los Queenies y por la experiencia operativa que Oseguera había acumulado durante años de trabajo silencioso dentro del Milenio. La Resistencia, derrotada, quedó relegada a un papel secundario dentro del mapa criminal de Jalisco, mientras que los Torcidos heredaban prácticamente todo: rutas, contactos, territorio y una estructura financiera ya consolidada. Y de esa victoria surgió, en 2011, algo nuevo, un grupo que se autodenominó los Mata-Zetas. El nombre no era casual ni exagerado. Se trataba de una facción armada creada específicamente para enfrentar y replegar a los Zetas, que en aquel momento intentaban expandirse hacia el occidente del país, incluyendo el corredor del Bajío. Los Mata-Zetas se presentaron públicamente con un discurso que buscaba, de manera calculada, ganarse cierta simpatía social. Decían combatir a un cártel considerado más temido y violento que ellos mismos. Ese mismo año, en septiembre de 2011, la organización alcanzó notoriedad nacional de la peor manera posible. En la zona turística de Boca del Río, Veracruz, aparecieron decenas de cuerpos abandonados como parte de esa disputa territorial contra los Zetas. El hecho ocupó portadas en todo el país durante días y obligó al gobierno federal de entonces a reconocer por primera vez de forma pública que existía un nuevo actor criminal capaz de disputarle territorio a los Zetas en su propio terreno. Y aunque en ese momento nadie pronunciaba todavía las siglas CJNG, el grupo que las acuñaría meses después ya estaba operando con toda su capacidad de fuego. Ya tenía financiamiento consolidado a través de los Queenies y ya tenía al frente a un hombre que había pasado casi 20 años preparándose, sin saberlo, para ese momento exacto. Si te interesa entender cómo se forman y se destruyen los cárteles mexicanos desde adentro, dale like a este video.
porque nos ayuda muchísimo a que YouTube lo recomiende y podamos seguir haciendo este tipo de investigaciones a fondo. Ese grupo armado, los Matazetas, no tardó en formalizarse bajo un nombre distinto, uno que terminaría siendo sinónimo de miedo en buena parte de México. En 2011, formalmente, nació el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Nemesio Oseguera y Eric Valencia Salazar, el 85, quedaron al frente de la nueva organización, que desde el primer momento se distinguió del resto de los cárteles mexicanos por dos características: una jerarquía de mando muy rígida, casi militar, y una estrategia de expansión territorial extremadamente agresiva. Con el respaldo financiero de los Queenies y la estructura operativa que Oseguera había aprendido durante años en el Cártel del Milenio, el CJNG comenzó a crecer a un ritmo que sorprendió incluso a las autoridades encargadas de monitorear al crimen organizado. En apenas unos años, la organización pasó de controlar un puñado de municipios en Jalisco a disputar rutas de tráfico en al menos una decena de estados, algo que ningún otro cártel había logrado en un periodo tan corto desde la fragmentación del Cártel de Sinaloa. Diversos análisis de inteligencia han señalado además que la organización recibió entrenamiento de grupos paramilitares provenientes de Colombia y de otros países, lo que aceleró todavía más su capacidad de expansión territorial. Pero lo que realmente distinguió al CJNG de otros cárteles no fue solo su crecimiento, fue su disposición para enfrentarse directamente contra el Estado mexicano, algo que organizaciones más antiguas solían evitar o, al menos, disimular. En abril de 2015, un convoy militar fue emboscado en la zona de Jalisco por un comando armado del CJNG. El ataque dejó varios elementos de las Fuerzas Armadas sin vida. Ese mismo mes, en un hecho que se convertiría en un símbolo del poder de fuego del cártel, un helicóptero Cougar del ejército mexicano fue derribado con lanzagranadas mientras sobrevolaba una zona operativa cercana a Villa Purificación, Jalisco. Fue la primera vez que un cártel mexicano lograba derribar una aeronave militar en pleno operativo. El mensaje no podía ser más claro. El CJNG no huía del Estado, lo enfrentaba de manera directa. Ese episodio marcó un antes y un después en cómo el gobierno mexicano y las agencias estadounidenses veían a Nemesio Oseguera. Dejó de ser considerado un narcotraficante regional para convertirse, oficialmente, en uno de los objetivos prioritarios de ambos países. Desde abril de 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como fugitivo y la recompensa por información que llevara a su captura empezó a crecer. Primero $5 millones, después 10, hasta llegar a los $15 millones que se ofrecían al momento de su muerte. Pero el dinero en su caso nunca fue suficiente incentivo para que alguien lo delatara. A diferencia de otros capos que cayeron por traiciones internas o informantes bien pagados, Oseguera construyó un círculo de lealtades tan cerrado que ninguna recompensa logró penetrarlo durante más de una década. Eso precisamente es lo que hace tan particular la manera en que finalmente cayó. No fue el dinero lo que lo delató, fue algo mucho más difícil de blindar con protocolos de seguridad. Mientras el gobierno estadounidense subía la recompensa año tras año sin resultado, dentro del propio CJNG, la estructura de mando se volvía cada vez más compartimentada. Pocos operadores conocían más de una pieza del rompecabezas operativo, y prácticamente nadie fuera del círculo íntimo de Oseguera sabía dónde dormía cada noche. Esa arquitectura de secretismo, diseñada para protegerlo de traiciones internas, es la misma que terminaría dificultando durante años cualquier intento de infiltración por parte de la inteligencia mexicana o estadounidense. Mientras el CJNG se consolidaba como una de las organizaciones criminales más poderosas de México, la familia de Nemesio se convertía, al mismo tiempo, en una extensión operativa del cártel. Con Rosalinda González Valencia tuvo 3 hijos, Laisha, Jessica Johanna y Rubén Oseguera González, este último conocido como El Menchito. Rosalinda, apodada La Jefa, no era una esposa al margen del negocio familiar. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación de México, ella supervisaba directamente los recursos financieros y legales del CJNG, un entramado que llegó a incluir más de 70 empresas señaladas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico de Estados Unidos. En mayo de 2018 fue detenida por la Marina en Zapopan, Jalisco, acusada de lavado de dinero. Recuperó la libertad tras pagar una fianza, pero en 2021 fue detenida nuevamente por incumplir las condiciones impuestas y permaneció recluida en un centro federal en Morelos hasta febrero de 2025, cuando un juez determinó que había cumplido con los requisitos para acceder a libertad anticipada. Vale la pena detenerse aquí un momento porque el caso de Rosalinda ilustra algo que se repite constantemente en las estructuras del narcotráfico mexicano:
las esposas y parejas de los grandes capos casi nunca son figuras decorativas. Son, con frecuencia, la columna vertebral administrativa de todo el negocio. Mientras Nemesio se encargaba de la parte operativa y violenta, Rosalinda administraba el dinero, las propiedades y la red de empresas fachada que permitían mover ganancias multimillonarias sin levantar sospechas. Su hijo, el Menchito, tuvo un historial todavía más accidentado. Fue detenido por primera vez en enero de 2014 en Zapopan, en posesión de 25 millones de pesos en efectivo y armas de fuego. Ese mismo año fue liberado en 2 ocasiones distintas por decisiones judiciales y recapturado después de cada una. En junio de 2015 volvió a caer, esta vez en un operativo conjunto del Ejército y la Policía Federal. Su hermana Jessica Johanna también fue detenida en Estados Unidos, señalada como una de las principales operadoras financieras de su padre. Por otro lado estaban los Queenies, la familia de Rosalinda, Abigail, Ulises Giovanni, Arnulfo, José, Gerardo y Erika González Valencia, entre otros. Fueron cayendo uno tras otro a lo largo de los años, ya fuera detenidos, extraditados o sancionados financieramente por el gobierno estadounidense. Por lo tanto, para cuando llegó 2026, la estructura familiar que había sostenido el imperio de Nemesio Oseguera durante casi 3 décadas ya estaba severamente debilitada. Esposa presa, hijo detenido en repetidas ocasiones, hija señalada por lavado de dinero en Estados Unidos y prácticamente todo el clan de los Queenies desmantelado entre arrestos, extradiciones y sanciones financieras. Pero él, en persona, seguía libre, seguía siendo intocable. Su nombre seguía sin aparecer en ninguna fotografía de arresto, en ningún expediente cerrado, en ninguna celda. Y esa combinación, un cártel gigantesco con su núcleo familiar desmantelado, pero su fundador todavía en la sombra, es exactamente lo que hacía de su captura una obsesión para 2 gobiernos. No era solo un objetivo militar, era, para muchos analistas de seguridad, el símbolo viviente de que el Estado mexicano todavía no había logrado cerrar el círculo contra el crimen organizado de más alto nivel. Para entender la magnitud de lo que el gobierno mexicano y estadounidense estaban persiguiendo, hay que dimensionar lo que el CJNG había llegado a ser hacia mediados de la década de 2020. Ya no se trataba de un cártel regional con presencia en Jalisco y Michoacán. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera, la organización había expandido su huella hacia decenas de países, con rutas de tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo que llegaban hasta Europa, Asia y Oceanía. El 20 de febrero de 2025, exactamente un año antes de su muerte, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, designó formalmente al CJNG como organización terrorista extranjera. Fue una decisión sin precedentes en la política antinarcóticos estadounidense. Por primera vez, un cártel mexicano recibía la misma clasificación legal que grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico. Esa designación no era simbólica. Abría la puerta a herramientas de inteligencia, financiamiento y persecución legal que antes solo se usaban contra el terrorismo internacional, incluyendo la posibilidad de acciones militares directas contra objetivos vinculados al cártel. Para Nemesio Oseguera, esa clasificación significó, en la práctica, que ya no era perseguido únicamente como un narcotraficante de alto perfil. Pasaba a ser tratado, en términos legales y operativos, como el líder de una organización terrorista, lo que multiplicaba exponencialmente los recursos de inteligencia dedicados exclusivamente a encontrarlo. Y sin embargo, en medio de toda esa presión, Nemesio Oseguera seguía siendo un fantasma. Vivía recluido en zonas montañosas de Jalisco, Michoacán y Colima, moviéndose constantemente entre refugios, evitando cualquier tipo de comunicación electrónica. Según documentos de inteligencia filtrados, prefería enviar instrucciones por medio de cartas escritas a mano, entregadas por mensajeros de confianza, precisamente para evitar que una llamada o un mensaje interceptado revelara su ubicación. Pero había algo que ni la disciplina más estricta podía blindar por completo: su vida personal. Ningún protocolo de seguridad, por más riguroso que sea, puede controlar del todo a quien extraña un hombre después de años de aislamiento, ni puede impedir que ese hombre, tarde o temprano, tome el riesgo de recibir una visita. Y fue justo ahí, en ese punto ciego que ningún manual de inteligencia contempla del todo, donde comenzó la cuenta regresiva final. En 2025, su salud entró en la historia pública por primera vez. Omar García Harfuch, entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó en febrero de ese año que Oseguera padecía insuficiencia renal crónica. La noticia cambió la narrativa alrededor del capo. Durante años se le había imaginado como una figura casi invencible, y de pronto se revelaba que su propio cuerpo lo estaba traicionando poco a poco.
Fuentes de inteligencia estadounidense habían documentado, además, el ingreso constante de equipos médicos hacia la zona serrana de Jalisco, donde se presumía que se movía un patrón que reforzaba esa versión. Un hombre que había sobrevivido a emboscadas, operativos y persecuciones durante casi 20 años, dependía ahora de tratamientos médicos que tenían que llegarle de forma clandestina, en pleno monte, lejos de cualquier hospital, transportados por una red de confianza tan hermética como la que usaba para mover droga o dinero. Es una paradoja que vale la pena señalar. El hombre capaz de derribar un helicóptero militar, de sostener una guerra abierta contra el Estado mexicano durante años, terminaba dependiendo, para seguir con vida, de la misma clandestinidad que lo mantenía a salvo de sus perseguidores. Su fortaleza y su fragilidad nacían exactamente del mismo lugar, el aislamiento total. Esa vulnerabilidad, sin embargo, no lo hizo bajar la guardia en materia de seguridad. Todo lo contrario, cuanto más débil se sentía físicamente, más extremas se volvían sus medidas de protección. Se movía rodeado de un círculo de seguridad reducido pero altamente entrenado, cambiaba de refugio con frecuencia y mantenía en secreto absoluto los detalles de su ubicación, incluso frente a mandos intermedios del propio CJNG. Pero ni el hombre más cuidadoso del narcotráfico mexicano puede controlar por completo todos los aspectos de su vida. Y en su caso, el punto débil no fue un teléfono interceptado, ni un comunicado filtrado, ni un mando intermedio dispuesto a negociar su libertad a cambio de información. Fue algo mucho más simple y por eso mismo mucho más difícil de prevenir. Una mujer que lo visitó, de acuerdo con documentos filtrados en 2022 durante el hackeo masivo a los servidores del ejército mexicano, conocido como Guacamaya Leaks, Nemesio Oseguera mantenía una relación sentimental con una mujer identificada como Guadalupe Moreno Carrillo. Esa relación habría comenzado en 2022, después de que Rosalinda González Valencia, su esposa formal, fuera detenida por segunda vez y enviada a un centro federal en Morelos. A diferencia de Rosalinda, que había sido presentada durante años como la esposa formal y la administradora visible del imperio financiero de El Mencho, Guadalupe Moreno Carrillo se mantuvo prácticamente invisible ante la opinión pública durante mucho tiempo. Ningún medio de comunicación había hablado de ella con nombre y apellido antes de la muerte de Oseguera. Su existencia era, hasta ese momento, apenas una nota al margen dentro de un archivo filtrado de inteligencia militar, uno más entre miles de documentos que muy pocos periodistas se habían tomado el trabajo de revisar a fondo. Guadalupe Moreno Carrillo no era, según esos mismos documentos filtrados, una figura completamente ajena al entorno criminal. Se le señala como posible participante en el secuestro de 2 elementos de la Marina, junto a su entonces pareja, Cristian Fernando El Guacho Gutiérrez Ochoa, detenido en California en 2024. En otras palabras, la mujer que terminaría, sin quererlo, delatando la ubicación de El Mencho, ya tenía antes un vínculo directo con el crimen organizado. Durante los años siguientes, mientras Rosalinda permanecía presa, Guadalupe se convirtió en la pareja sentimental más cercana a Oseguera dentro de su vida en la clandestinidad. Autoridades mexicanas la consideraban, hasta ese momento, una figura de bajo perfil, sin ubicación conocida, prófuga de facto simplemente por estar demasiado cerca del hombre más buscado del país. Y fue precisamente esa cercanía la que en febrero de 2026 activó una cadena de eventos que ningún operativo militar hubiera podido replicar por su cuenta. Porque la inteligencia militar no rastreó directamente a Nemesio Oseguera, rastreó a las personas que lo rodeaban sabiendo que, tarde o temprano, alguno de esos vínculos lo llevaría hasta él, y así fue. Conviene detenerse un segundo en lo que esto significa realmente. Durante 20 años, cientos de agentes, analistas y operadores de inteligencia de 2 países intentaron ubicar a este hombre a través de intercepciones telefónicas, informantes infiltrados, seguimiento satelital y análisis financiero. Todo eso fracasó una y otra vez. Lo que finalmente funcionó fue algo mucho más antiguo que cualquier tecnología de inteligencia: observar a quien ama un hombre y esperar a que esa persona, tarde o temprano, vaya a buscarlo. Antes de seguir con la cronología exacta de cómo cayó, te invito a suscribirte al canal. Aquí reconstruimos estas historias con investigación real, verificando cada fecha y cada dato, para que tengas el panorama completo y no solo fragmentos sueltos. La cronología, reconstruida a partir de la explicación oficial que dio la Secretaría de la Defensa Nacional, es la siguiente. El 20 de febrero de 2026, un hombre de confianza vinculado a Guadalupe Moreno Carrillo la trasladó hasta un inmueble ubicado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, una zona boscosa a unos 135 kilómetros al sur de Guadalajara. Ahí, ella se reunió brevemente con Nemesio Oseguera. Ese movimiento en sí mismo no habría significado nada especial.
Las parejas sentimentales de los grandes capos suelen viajar con discreción, usando intermediarios de confianza precisamente para evitar ser rastreadas. Pero la inteligencia militar mexicana, trabajando de forma coordinada con agencias estadounidenses, ya llevaba tiempo monitoreando los movimientos de las personas cercanas al círculo íntimo de Oseguera, sabiendo que tarde o temprano ese sería el eslabón más débil de toda su estructura de seguridad. El 21 de febrero Guadalupe salió del inmueble en Tapalpa, Nemesio se quedó. Y ese detalle, el hecho de que ella se retirara pero él permaneciera, fue exactamente lo que necesitaba la inteligencia militar para confirmar, con certeza razonable, que el líder del CJNG seguía en ese punto exacto del territorio jalisciense, protegido por su círculo de seguridad. Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a Tapalpa. En ese lugar se reunió con el Mencho y el 21 de febrero se retira del inmueble, explicó posteriormente el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, durante una conferencia en Palacio Nacional. Fue, según sus propias palabras, el momento exacto en que se activó el operativo final. Toda la operación, según explicó el propio Trevilla, dependió de un trabajo silencioso de inteligencia militar central que llevaba tiempo trazando el mapa de contactos cercanos a Oseguera, sin que él ni su círculo de seguridad lo notaran. Ese mapa incluía choferes, mensajeros, familiares lejanos y, finalmente, las parejas sentimentales, un nivel de paciencia analítica que normalmente toma años de trabajo constante y que rara vez se hace público con el nivel de detalle que en este caso decidió compartir el propio gobierno mexicano. No hubo un solo momento de confrontación directa hasta el instante final. Todo el proceso previo se construyó sobre paciencia, observación y la certeza de que, tarde o temprano, alguien cercano a él revelaría, sin intención, el lugar exacto donde se escondía. Con la ubicación confirmada, las autoridades federales mexicanas desplegaron un cerco estratégico en los estados aledaños a Jalisco, evitando cualquier movimiento que pudiera levantar sospechas entre el círculo cercano de Oseguera o entre los mandos intermedios del propio CJNG. La prioridad era clara. Nadie dentro de la organización podía enterarse de que su ubicación había sido comprometida, porque eso le habría dado tiempo suficiente para escapar, como lo había hecho en tantas otras ocasiones durante los 20 años anteriores. El lugar elegido por Oseguera para refugiarse tampoco era cualquier escondite improvisado. Se trataba del Tapalpa Country Club, un fraccionamiento campestre de carácter exclusivo, alejado de la mirada pública, que le ofrecía tanto discreción como comodidad, algo poco habitual en la vida de un hombre que llevaba años moviéndose entre refugios de emergencia en zonas serranas. Rodeado de bosque, con acceso restringido y lejos de cualquier carretera principal, el lugar parecía, en teoría, uno de los escondites más seguros que había ocupado en mucho tiempo. En la práctica resultó ser la trampa perfecta, un solo punto de acceso, fácil de cercar, difícil de abandonar sin ser detectado. En la madrugada del domingo 22 de febrero, con la presencia de Oseguera ya corroborada por la inteligencia militar, las fuerzas federales desplegaron el operativo final. Elementos de fuerzas especiales del Ejército, unidades de reacción inmediata de la Guardia Nacional y el respaldo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, todo bajo el objetivo de ejecutar órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego. Lo que siguió fue un enfrentamiento intenso entre las fuerzas federales y el círculo de seguridad que protegía a Oseguera. El intercambio de disparos se extendió durante horas, mientras los elementos heridos de mayor gravedad eran evacuados hacia hospitales en Morelia. El operativo dejó, según cifras oficiales, un saldo de 26 personas fallecidas, 17 integrantes de fuerzas de seguridad pública federal y estatal, 8 presuntos integrantes del CJNG y una mujer embarazada que se encontraba en la zona. Entre las bajas de seguridad se reportaron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía del Estado. Es una de las cifras de bajas más altas registradas en un solo operativo contra un objetivo de alto perfil en la historia reciente del combate al narcotráfico en México y refleja el nivel de resistencia armada que ofreció el Círculo de Seguridad de Oseguera, entrenado durante años precisamente para escenarios como este. De acuerdo con una versión revelada semanas después por fuentes cercanas al CJNG, consultadas por periodistas especializados en el tema, Nemesio Oseguera se habría rendido en algún momento del enfrentamiento, antes de ser herido de gravedad. El gobierno mexicano, por su parte, mantuvo la versión de que la baja del líder criminal ocurrió en el marco directo del intercambio de disparos con las fuerzas federales. Este tipo de reconstrucciones nos toman semanas de investigación, cruzando fuentes oficiales, versiones periodísticas y documentos filtrados.
Si sientes que esto vale tu tiempo, deja un comentario contándonos qué otro capo o qué otra historia te gustaría que investigáramos a fondo en el canal. Nemesio Oseguera Cervantes, gravemente herido, fue trasladado primero a Morelia y después hacia la Ciudad de México a bordo de un helicóptero, pero no llegó con vida. Murió durante ese traslado a causa de las heridas sufridas en el enfrentamiento de Tapalpa. Tenía 59 años. El gobierno federal confirmó oficialmente su muerte esa misma tarde del domingo a través de un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Días después, García Harfuch reveló que los peritajes científicos habían confirmado, de manera definitiva, la identidad del cuerpo trasladado tras el operativo, cerrando así cualquier duda sobre si realmente se trataba de Nemesio Oseguera o de un señuelo, algo que en el pasado había ocurrido con otros capos mexicanos y que generaba escepticismo natural entre la opinión pública. La confirmación oficial no llegó de inmediato precisamente por la magnitud de lo que estaba en juego. Identificar erróneamente el cuerpo de un capo de este nivel habría sido un golpe durísimo a la credibilidad de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. Por eso, antes de cualquier anuncio triunfalista, se priorizaron los peritajes forenses y de identidad por encima de la velocidad en la comunicación. La reacción del CJNG fue inmediata y coordinada. Mientras el gobierno mexicano todavía procesaba la noticia, células criminales activaron una respuesta simultánea en al menos 6 estados del país. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas reportaron narcobloqueos, quema de vehículos y ataques contra comercios e instalaciones de seguridad esa misma madrugada. Las autoridades tuvieron que activar código rojo en las zonas afectadas y mantener sesiones permanentes de seguridad durante los días siguientes. Incluso se reportaron intentos de atentado contra figuras públicas vinculadas a la estrategia de seguridad, entre ellas el propio Harfuch. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó públicamente la activación del Código Rojo Estatal y la instalación de una mesa de seguridad especial con participación de fuerzas federales. Ante la magnitud de la respuesta desatada tras la muerte del líder del CJNG, el gobierno mexicano insistió, además, en que la operación había sido encabezada exclusivamente por fuerzas mexicanas, aunque reconoció el intercambio de información con agencias estadounidenses durante las labores de inteligencia previas al operativo. Esa aclaración no era menor, en un contexto donde la soberanía nacional y la cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad son temas sensibles en la opinión pública mexicana. El gobierno buscaba dejar claro que la decisión final y la ejecución del operativo habían sido, en todo momento, responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas mexicanas. Si esta reconstrucción te está ayudando a entender cómo funcionan realmente estos operativos, más allá de lo que se ve en un boletín de prensa de 5 líneas, apóyanos suscribiéndote al canal. Cada semana subimos una investigación completa como esta. Con Nemesio Oseguera fuera del tablero, la pregunta que se hicieron tanto las autoridades como los propios integrantes del CJNG fue inmediata: ¿quién queda al mando de una organización que dependía, en gran medida, de la figura de un solo hombre? La respuesta llegó rápido. Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón o el 03, hijo de Rosalinda González Valencia y por lo tanto hijastro de Oseguera, fue identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la organización. Nacido el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, Valencia González ya llevaba años vinculado a la estructura del CJNG a través del llamado Grupo Élite, una de las facciones armadas más relevantes del cártel. Un gran jurado federal en Washington lo había acusado formalmente desde 2020 por conspiración para importar cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Su perfil resulta particularmente interesante porque, a diferencia de su padrastro, Valencia González creció dentro del negocio familiar desde joven, formado directamente por el clan de los Queenies en el manejo financiero de la organización. Incluso existen narcocorridos dedicados a su figura, en los que se le presenta como sucesor legítimo dentro de la jerarquía del cártel, subordinado únicamente a la memoria de El Mencho. Su posición dentro de la organización, según el Departamento del Tesoro, se fortaleció de manera notable justamente después de la muerte de Oseguera Cervantes, cuando se convirtió en el objetivo central de la ofensiva estadounidense contra el CJNG. Desde que asumió el control de la organización, la presión internacional sobre él no ha dejado de crecer. En apenas 6 meses, entre marzo y agosto de 2026, el Departamento de Justicia, el Tesoro y la DEA de Estados Unidos ejecutaron al menos 5 acciones coordinadas contra el CJNG, arrestos en Europa,
sanciones financieras contra redes operativas y recompensas que, sumadas, superan los 102 millones de dólares. La recompensa específica por información que lleve a la captura de Juan Carlos Valencia González fue elevada hasta los 25 millones de dólares, cifra que lo coloca entre los objetivos más codiciados de toda la persecución antinarcóticos en curso. Otras estructuras del cártel también han caído durante estos meses. La red de Gerardo Botello Rosales, alias El Cachas, ex guardaespaldas de Rosalinda González Valencia, fue sancionada junto a sus sobrinos, ambos ex policías municipales en Tepalcatepec, Michoacán, que operaban, entre otras cosas, una empresa de zapatos para bebé como fachada de lavado de dinero. Y uno de los 7 líderes que Estados Unidos tenía en la mira tras la muerte de Oseguera, identificado como El Jardinero, ya fue detenido, lo que sugiere que la ofensiva contra la nueva cúpula del CJNG apenas está comenzando y que el gobierno estadounidense no piensa darle tregua a la organización, incluso sin la figura que la sostuvo durante casi 20 años. Nemesio Oseguera Cervantes pasó 20 años construyendo la imagen de un hombre intocable, sobrevivió emboscadas, derribó un helicóptero militar, vio caer a decenas de familiares y operadores cercanos sin que eso lo obligara jamás a salir de la clandestinidad, y llegó a encabezar una organización clasificada oficialmente como terrorista por el gobierno más poderoso del mundo. Ningún operativo convencional logró tocarlo durante casi 3 décadas. Ninguna recompensa millonaria, por más alta que llegara a subir, logró comprar la lealtad de las personas que lo rodeaban. Su historia empezó en un campo de aguacates en Michoacán, siguió en las filas de una policía municipal que abandonó casi de inmediato, continuó en las filas del Cártel del Milenio bajo la tutela de 2 generaciones distintas de narcotraficantes y terminó al frente de una de las organizaciones criminales más temidas del planeta, con rutas de tráfico que llegaban hasta Asia y Oceanía. Cada etapa de su vida parecía reforzar la idea de que se trataba de un hombre imposible de alcanzar, un fantasma que aprendía de cada error ajeno para no repetirlo jamás, pero por lo tanto, el hombre que evadió satélites, drones, informantes e inteligencia militar de 2 países, terminó siendo ubicado por algo tan simple como el traslado rutinario de una pareja sentimental hasta su escondite. No fue un error táctico, no fue una traición deliberada de alguien dentro de su organización. Fue simplemente la parte de su vida que ningún protocolo de seguridad puede blindar del todo, el vínculo humano. Hoy, el CJNG sigue operando bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, mientras el gobierno estadounidense despliega la ofensiva más intensa que se recuerda contra la organización, con decenas de millones de dólares en recompensas activas y una lista de objetivos que se sigue reduciendo mes tras mes. La guerra por el control de las 4 letras apenas comienza, y el desenlace de esa disputa, quién termina consolidando el poder que dejó Nemesio Oseguera y a qué costo, será, sin duda, la próxima gran historia que tendremos que contarte en este canal. Queda, eso sí, una última reflexión que vale la pena dejarte antes de cerrar este episodio de Expediente Narco. La caída de Nemesio Oseguera no fue un hecho aislado dentro de la historia que hemos contado en este canal. Encaja con un patrón que ya viste en otros capítulos, el de líderes que construyen imperios completos alrededor de su propia figura, sin dejar jamás una estructura de mando capaz de sobrevivirlos sin fracturas. Ese vacío de sucesión, más que cualquier operativo militar, es hoy la verdadera explicación de por qué la guerra por el control del CJNG apenas comienza. Si llegaste hasta aquí, ya sabes cómo funciona esto. Dale like, compártelo con alguien a quien le interese este tema y activa la campana para no perderte la investigación sobre quién se está quedando con el control del CJNG. Nos vemos en el próximo expediente.